primero que nada, como siempre, agradeciendo el tema de poder tener estos encuentros, y que la verdad que enriquecen bastante. Eh, Me parecía interesante por varias inquietudes que se me habían empezado a generar, queriendo, ¿no? Bueno, profundizando ya con varios de los videos suyos, esta gran pregunta de cómo, especialmente para poder realmente eh, transmitir la belleza en mis fotos, en mi trabajo, y que esto probablemente le puede estar pasando a muchos otros colegas, cuando hablamos de lo que serían las tres condiciones objetivas de la belleza, que era la integridad, la proporción ordenada y la claridad, bueno, cómo aplicarlas en la fotografía. Esa es como esta inquietud que se me generó en este último tiempo. Pero, ¿por qué se me genera? Porque hay una cuestión, bueno, en el video anterior que hicimos juntos, o el primero que hicimos, usted primero me hizo una acotación muy interesante. Cuando uno definía la fotografía, la definición más común es el típico dibujo con luz. Pero usted me hizo una acotación muy interesante. Me dijo, más que dibujo, es un registro. Y es cierto, es un registro. O sea, cuando uno empieza a ver los primeros trabajos, es decir, el primer uso, mejor dicho, de la cámara oscura al servicio del artista, en el cual primero era una habitación bien grande, después se va como achicando una caja de madera, y a través del lente va copiando esa realidad, es que va registrando esa realidad. Ahora bien, sabemos que ese registro con luz significa que lo que la luz eh, empapa con su naturaleza, eso se viaja a través de una lente, a través de la cámara oscura, hacia el plano focal, que tiempo atrás era la placa con los químicos, luego vino el film, y ahora los famosos sensores digitales con todos sus avances tecnológicos. La naturaleza de la cámara, quiero o no, es decir, en lo que es el encuadre, genera un recorte de la realidad, que es donde ahí empieza yo a generarme esta gran pregunta, porque este recorte de la realidad es un fragmento de la realidad, ¿no es cierto? Sería un poco esa la idea. Entonces, la primera pregunta, si ya la naturaleza de la cámara me genera un recorte de la realidad, y estamos hablando de una realidad fragmentada por la misma naturaleza técnica, esto, ya sea hablando tanto de un arte deleitable como un arte útil, pero bueno, último enfoquemos en el arte deleitable, ¿no? Esto no afecta a alguna de las tres condiciones objetivas de la belleza, por ejemplo, la integridad. Eh, a ver, mientras tanto, mientras que Alfonso va conversando y planteando las preguntas, yo generalmente tengo el hábito de tomar notas y poder ir procesando las cosas que vamos conversando, así de modo más Sí, organizado sí. para poder responder. Lo primero es que yo creo que plantear una tal radical diferencia entre las disciplinas o especies del arte no conviene, porque el arte como sustrato último, el arte entendido como estas tres dimensiones, ¿no? Dimensión cultural o lugar sintético, como labor artística propiamente tal o como producto de una labor artística que es la obra de arte, de algún modo se entrelazan los conceptos y las realidades y todos los aspectos que emergen de un único sujeto que es una persona, en este caso un artista. Eh, por lo tanto, está bien que cuando uno habla de las disciplinas, en este caso de la fotografía, va de algún modo tratando de ser más específico en lo que le pertenece a ella. Sin embargo, este sustrato aúna las artes a modo de principios y criterios teóricos y prácticos. ¿Y por qué digo esto? Porque de algún modo todas las artes tienen, por estar hechas por un ser humano como causa de las obras de arte mediante una labor artística, tienen una inclinación, una atracción, una tendencia hacia la realidad. Porque el ser humano tiende a la realidad. ¿Y por qué tiende a la realidad? Porque
las facultades del ser humano, las más altas, que son la inteligencia y la voluntad, tienden a estos modos de ser de la realidad, que otras veces hemos hablado de la verdad, la bondad y la belleza, en el caso particular que estamos tratando. Entonces, la realidad misma, con todas sus particularidades y elementos que la componen, manifiestan estas dimensiones y por lo tanto atrae per se, de por sí, al ser humano. Entonces, independiente del medio técnico y de la disciplina, el ser humano mediante un instrumento quiere aprender, o sea, percibir y poseer esa realidad. En el caso de las disciplinas artísticas, ese poseer, aprender, apropiarse, gustar, será en el caso de la belleza, de algún modo son los elementos que entran en juego en algo que nosotros hablamos y llamamos de representación, o sea, presentar la realidad pasada por el espíritu humano. Eso es representar, presentar nuevamente. Por lo tanto, el medio que acá tratamos es la fotografía. Entonces, cuando yo hablo de registro fotográfico, es decir, ese aprender mediante un instrumento, que será, por ejemplo, la cámara, esa realidad es algo tan, tan humano que a su vez el pasar eso que se está percibiendo mediante un instrumento y representarlo, presentarlo nuevamente con los medios técnicos, en su momento era, qué sé yo, el papel, por ejemplo, fotográfico, hoy día será la pantalla, etc. De algún modo es lo que es transversal a todas las artes. Pongamos, por ejemplo, en el caso del teatro. El teatro es ese medio por el cual se presenta nuevamente una realidad pasada por el espíritu humano. ¿Por qué digo todo esto? Porque la fotografía, independiente de que haya cambiado sus medios técnicos, que lo seguirá cambiando porque el avance tecnológico es muy grande, sin embargo, se mantiene esa connotación, ese peso de registro. Lo que pasa es que cuando se habla de registro, hoy en día se tiene la idea, me parece a mí, de una especie de servicio meramente periodístico, documentario, y sin embargo el registro es mucho más amplio porque la representación, la presentación de la realidad implica no solamente la información de lo que uno está observando, en este caso un cierto sujeto, por ejemplo, sino que implica también un aproximar al espectador de esa fotografía a algo que va más allá de lo meramente superficial del registro propiamente. Y por eso que, por ejemplo, en la fotografía después todo el aspecto más artístico va a jugar con evidenciar eso que va más allá de la superficie del registro. Y que es así la realidad, porque la realidad no es solamente aquello empírico, tangible, percibible, que se puede aprender a través de los sentidos que uno lo ve así en la superficie, sino que va mucho más allá y el ser humano tiene las capacidades para descubrir e ir comunicándose con aquella realidad otra, distinta, que se le presenta mediante un medio técnico. Y en ese sentido, ya yendo a la pregunta sobre esto del encuadre o de la fragmentación o recorte, en realidad todas las artes seleccionan una parte y presentan esa parte pasada por el espíritu humano que también es limitado. O sea, siempre va a haber entre comillas, un recorte de la realidad. Lo que pasa es que a diferencia de las manifestaciones artísticas contemporáneas, el recorte que uno hace en una disciplina artística para presentar nuevamente una realidad y por lo tanto que la persona se contacte con los modos de ser de la realidad, la verdad, la bondad, la belleza, no es absolutizante de un aspecto. Hoy día es absolutizante de un aspecto, absolutizador, es tomar eso como si fuera el todo y se pierden las partes. Ese es el problema de varias disciplinas del día de hoy. Pensemos, por ejemplo, lo que se llama arte abstracto. Es decir, presentar la realidad como si fuera solamente un color. Y la realidad es más que un color. Son miles de colores que a su vez van vinculando otras realidades más profundas.
de lo que nosotros percibimos. Entonces, recortar el encuadre, la selección que uno hace de la realidad por medio de la fotografía no es fragmentar la realidad. Sería fragmentarla si yo la presento como si fuera lo único. Hay veces, por ejemplo, que la fotografía, como otras artes, se va quedando en el aspecto más compositivo, en esa especie de esqueleto, sea de cualquiera de las posibilidades de composición que se tienen a la mano en el plano o en las disciplinas que trabajan con el plano bidimensional, el contraste, los balances, los pesos, luces, sombras, tonos, colores, etcétera, cualquiera de los instrumentos. Cuando uno habla de esa posibilidad de componer, está tratando de algún modo de encarnar la riqueza de la realidad. Si uno esa proporción, esa composición, ese esqueleto, lo pone como si fuera efectivamente la realidad, ahí es cuando se está fragmentando. Porque ni siquiera es la esencia de la cosa que uno ve, sino que es un mero fantasma de la realidad. Y es ahí donde uno la fragmenta, pero no en el hecho de decidir el aspecto que la disciplina le permite al ser humano adquirir y representar. Lo mismo se hace, por ejemplo, en la literatura. En la literatura, en una obra, es precisamente por las limitaciones del medio y del ser humano, es una obra, un tema, un aspecto de la realidad. También hay un recorte, pero no se presenta ese recorte como si fuera toda la realidad. Eso es lo que cae los medios técnicos y el modo, la labor artística y los artistas en el día de hoy, es decir, la fragmentación de la realidad, pero absolutizando ese aspecto que se separa del resto y proponiéndolo como si fuera el todo. Bien, a ver, de lo que me dice, venía pensando cuando apenas se logra avanzar más la fotografía muy cercana en el tiempo de su creación técnica, se avanza mucho con el tema de los químicos, surge el pictorialismo. Que el pictorialismo fue esa cosa de no querer alejarse tanto del arte pictórico, ¿no? Y volcar gran parte de los cánones academicistas en la fotografía. Por supuesto significaba esto modificar muchas veces ciertos elementos técnicos del equipo para generar esa similitud. Bueno, entre ellas, para el que ha estudiado un poco de historia de la fotografía, recordará que el pictorialismo, la característica que tenía era focos blandos, es decir, para generar ese difuminado. Generalmente los temas eran temas como medios oníricos, con una especie de ambiente romántico. Bueno, y de golpe, en este también pasar del tiempo, especialmente en los primeros avances del siglo XX, aparece lo que es la fotografía directa, ¿no? Eh, la verdad que es muy fuerte el contraste porque lo que usted me plantea acá es que en uno, el pictorialismo, primero una fotografía significada, una fotografía pensada, con un proceso creativo, ¿no? En cambio, la fotografía directa, que podríamos decir que es el tatarabuelo de lo que hoy hablamos como fotoreportaje o fotografía documental, es una fotografía tan, es más, fue brutalmente directa, ya es como que donde se para el fotógrafo, obturaba y esa era la foto. Al punto tal que hoy se considera como una obra de arte, o está como dentro de la posibilidad de exponer en galerías fotoreportajes o fotografía documental, en la cual supuestamente sería la interpretación del fotógrafo. Pero, ¿a qué quiero llegar con esto? En el arte pictórico, ese recorte que usted me habla que se daba, era un recorte que, si no me equivoco, usted me lo corregirá, había un proceso de trabajo en ese recorte. O sea, el artista cuando tenía el modelo, iba pensando qué opciones podía ir armando en ese cuadro, en ese recorte de escena, en algunas obras, no en todas, por supuesto. Quizás me refiero más a los movimientos más anteriores, o sea, un neoclásico, un barroco, o sea,
donde el artista se da un gusto más de ese proceso creativo, de poder pensar el cuadro y ahí armarlo. Luego, probablemente con las pinturas, por ejemplo, de Turner, o sea, William Turner, este gran artista inglés que trabaja mucho el tema de las atmósferas, y con también un trabajo del impresionismo, porque es una época que se da mucho cercana a la creación de la fotografía y ese recorte escénico, fotográfico, es cuando el artista empieza como a, sí, a recortar más la realidad, eh, y no hay tanto proceso creativo, es como que capta lo que hay, por eso también las pinceladas. Para no irme por las ramas, el arte pictórico tenía un proceso más creativo a la hora de recortar la escena, se tomaba su tiempo, lo analizaba. En cambio, la fotografía, si yo me vengo más a la fotografía, eh, no es significada, la que hablamos, la fotografía de álbum familiar, fotoreportaje, documental, que encima se la considera como una fotografía de arte, es un recorte hasta a veces muy del, como al pensamiento de Henri Cartier-Bresson, ¿no? Es decir, ese instante decisivo. Me paro, donde me paro, obturo, o sea, preparo la cámara y obturo. Eso no tiene una cuota de fragmentación, donde estoy fragmentando una realidad espacio-tiempo, porque de por sí la cámara fragmenta, o sea, la cámara cuando capta la foto, congela en fracciones de tiempo una acción, un acontecimiento, un instante. Por ende, lo que es el espacio y el tiempo lo recorta, lo fragmenta, como decían algunos que la cámara es una máquina del tiempo, ¿no? Porque congelas una acción que después ya pasa a ser pasado. Me queda la duda si no es una especie de fragmentación y que donde ahí me cuesta aplicar algunas de las tres condiciones objetivas de la belleza. Perdón por lo largo del No, no hay planteo, pero problema. Estoy pensando en varias cosas acá. Lo primero es que efectivamente en el transcurso del tiempo, cuando se van desarrollando las distintas disciplinas artísticas, las especies o categorías dentro del mundo del arte, de la dimensión del arte, no nacen ex nihilo, o sea, de la nada, sino que de algún modo nacen vinculadas con otras que quizás tienen más historia en el tiempo, con otras que tienen ciertos recursos que van ampliando las posibilidades de la que sigue, etc. Por lo tanto, no haría un corte tan tajante en el paso de una a otra, en el progreso lineal de una a otra, porque de algún modo también incluso históricamente, por ejemplo, la pintura es anterior a la fotografía, pero la fotografía también ha hecho de soporte a la pintura y hoy en día, por ejemplo, cuando uno revisa el portafolio de artistas que tienen que ver con el realismo o con el surrealismo o con la dimensión fantástica en cualquiera de sus posibilidades, son fotos dependientes. Tanto así que hay una discusión en hasta cuánto uno tiene que ser fotodependiente, ¿no? Y antes era al revés, es decir, de algún modo las distintas disciplinas se van comunicando porque surgen de un mismo sujeto humano que se va manifestando mediante las distintas posibilidades que tiene, se va comunicando con otros sujetos y otros sujetos van ampliando eso, por ejemplo, qué sé yo, no sé, la relación que hay entre la literatura y la pintura, o evidente la literatura y el teatro, el cine y la literatura, etcétera. De algún modo, las disciplinas tienen que estar necesariamente coordinadas, organizadas. Hay textos, libros de estudio que se llama la concordancia de las artes. Eso es así porque el espíritu humano de algún modo se manifiesta. Incluso hay artistas que hacen muchas disciplinas. ¿Por qué? Porque parecería que el arte como capacidad
en un sujeto se despliega de modo plural en disciplinas y en el tiempo de un mismo artista. Entonces, primero yo diría que coordinarlas, ¿no? Entonces, por eso es difícil encontrar, bueno, a ver, digamos, qué cosa es precisamente una pintura, qué cosa es una fotografía, porque de algún modo se van a tocar los términos y las realidades. Eso es lo primero. Lo segundo es, estoy pensando, por ejemplo, en el recorte que ocurrió, en el recorte entendido como en un encuadre preciso, con una composición precisa que organiza los elementos en el plano bidimensional, por ejemplo, que se dio en el impresionismo respecto del grabado japonés, que revolucionó la pintura, en el sentido que entregó nuevas posibilidades al discurso artístico. Lo mismo en otras disciplinas, digamos, ¿no? Esas nuevas posibilidades. Y en ese sentido no lo veo como una fragmentación, como algo negativo, sino como eso, como nuevas posibilidades. Pero, dicho esto, yo creo que hay que siempre unir la cuestión filosófico-histórica en el transcurso de las artes, en donde pasamos de la filosofía del arte, es decir, el serio estudio de los fundamentos y principios de la ciencia del arte, a lo que hoy en día se llama estética, es decir, en donde la percepción es aquello que constituye de algún modo la obra de arte y la valoración de la misma por parte del artista o del espectador. Y por lo tanto, hay un esteticismo en el transcurso del tiempo en las artes, no solamente en la fotografía, sino que en otras artes también. Hay una tendencia a la belleza cosmética, en sentido actual del término, es decir, que quede en la superficie, que es epidérmica. Por lo tanto, yo iría más aún en el sentido de estoy pensando por ejemplo en la integridad, la pregunta de la integridad, lo que es esa primera condición objetiva de la belleza, esa condición que nos dice que la cosa tiene que ser, que exista, que tenga todos los elementos que sean propios de su naturaleza, por lo tanto hay que conocer la esencia de la cosa, y que de algún modo entonces a partir de esa primera condición tan básica, todos los demás elementos se estructuran. Por lo tanto, no podríamos hablar de una belleza superficial o epidérmica si queremos que nuestra obra sea íntegra en sus distintos niveles de estructuración. Y ahí el problema, porque la tendencia es al esteticismo, la tendencia es a lo bonito, ¿no? A lo gracioso, como dirían antes, a lo bello pop, ¿no? O glamoroso, a lo bello propagandístico, de marketing, propio de la industria cultural, es decir, de la productividad de objetos. De algún modo, Walter Benjamin, ese libro de la reproductibilidad técnica, ¿no? Del arte, se va a referir a esto. Lo que pasa es que es un libro particularmente delicado, porque está jugando a dos bandas él, ¿no? Es la crítica con gusto, digamos, ¿no? Porque esa aura de los productos, es ese precisamente esteticismo del que nosotros estamos hablando acá. En la fotografía, en la pintura, en el teatro, en la arquitectura, cuanto más, por ejemplo, en la moda, en el cine, está presente ese esteticismo. En el cine hoy en día es increíble la cantidad de material que hay de temas como el color grading, ¿no? Para que tengan efecto de color, gradación de color o tratamiento del color a modo cinematográfico. Entonces vemos incluso fotografías o películas o canales de YouTube que tienen tratamiento cinematográfico con el color grading. Y los programas hoy día, por ejemplo, Premiere o DaVinci, específicamente tratan de evolucionar y hacer todas las actualizaciones con el color grading.
ahí entonces uno evidencia la, la estetización del producto, pero no solo del producto, porque de algún modo también en esto todas las artes lo han sufrido, es la fascinación del medio, del instrumento por el cual se realiza una obra de arte, porque el medio es fascinante. ¿Cómo es posible que con polvo, con aceites y con un pincel se pueda dar vida a una persona retratada? Hay una especie de magia, digamos, de eso. Por eso siempre el arte ha estado vinculado con lo cultural. Eh, el artista con aquel que tenía esa capacidad de encarnar realidades superiores. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de las pinturas rupestres, de las cavernas. El medio es muy fascinante. La labor artística es muy fascinante. ¿Cómo es posible que apretando un botón emerja todo un mundo a través de un sensor que luego misteriosamente aparece en una pantalla? Sí, podemos dar todas las respuestas técnicas al fenómeno, digamos, pero causa impresión. ¿Cómo puede ser que yo en una pantalla vea algo que antes estaba vivo, digamos, y que está afuera y que es un otro distinto de mí y que parece tan real que hoy día con las nuevas tecnologías virtuales, 3D, etcétera, es más que real? Pensemos en los lentes que se están ocupando hoy en día y, por ejemplo, en todos los avances técnicos de los videojuegos. Es fascinante. Es súper fascinante. Tenemos, por ejemplo, este juego ahora, o el software que se usa para los videojuegos, el Unreal 5 ahora, con toda la tecnología, la nanotecnología, que el renderizado ya es fascinante al punto que es casi que uno puede tocar en la pantalla lo que está apareciendo. La fascinación del medio. Entonces, el medio es tan fascinante, la labor es tan fascinante, que hay una estetización también en el medio técnico, en la labor, en cómo el artista trabaja, entonces se cae en el esteticismo. Y por eso que se pierde, de algún modo, el equilibrio, por lo tanto cae la integridad, se pierde el equilibrio que va en desmedro de las otras dimensiones del objeto creado, en este caso una fotografía. De algún modo la fotografía monocroma, sea sepia, blanco y negro, aún fascina más que la del color. Puedo estar diciendo una cosa media exagerada, pero de algún modo hay una especie de misterio ahí que, que va más allá de la superficialidad de las cosas. Entonces, Eso tiene una explicación igual, porque los grandes teóricos, especialmente cuando se ha empezado a hablar mucho de la teoría del color, no sí, pueden negar que el color y que un poco esta cosmeticidad, no sé si me sale bien la palabra, este exceso estético en la foto, con los plugins, con los efectos, como es un poco lo que hablaba usted, distrae mucho en la esencia profunda de la foto. En cambio, el blanco y negro, al no tener el color, el croma, ayuda realmente a prestar más atención en esa escala del exceso de las altas luces y las altas oscuridades, a prestar más atención a la foto, a lo que acontece en esa foto. sí, Entonces, no, efectivamente, y eso es lo que yo decía de algún modo como de la abstracción, ¿no? El tratar de ir a lo esencial de la cosa. Lo que pasa es que vamos al otro, lo que hablamos recién, esa posibilidad de fragmentar la cosa y absolutizarla, pero acá entiendo que estamos hablando en positivo, es decir, que claro que reducir, no reducir, esencializar la fotografía, en este caso el tema de lo monocromo, claro, cuando uno se queda en los valores tonales, de algún modo va despojando de aquello que podría ser accidental. Sin embargo, el color no es accidental en la profundidad de las dimensiones de la realidad. Pero, sin embargo es misterioso y a eso me estaba refiriendo, de algún modo esa estetización como opuesta a esa
profundidad del objeto es lo que ha sucedido hoy en día. Se ha perdido, digamos, esta profundidad. Entonces se ha perdido la profundidad en la cosa misma en cuanto a su modo de manifestarse, en este caso, por ejemplo, monocromo, sepia o blanco y negro. Se ha perdido su modo de manifestarse en cuanto a su contenido racional, semántico. Por lo tanto, el gran tema de la metanarratividad, de los grandes relatos, por medio de una fotografía, una imagen o cualquiera de las otras disciplinas. Y a eso le agregamos esto instantáneo de lo que hablabas. Porque es como una selección inmediata. Lo que pasa es que instantáneo no significa irracional. Porque, por ejemplo, la música también es instantánea. Tocas una nota o un acorde o una melodía y esa se acaba ya en el tiempo, desaparece. Queda en la memoria de la audición del sujeto que el receptor. Pero se perdió porque la partitura no es la música interpretada, no es el sonido, es una grafía en un papel. O por ejemplo el movimiento en la danza. En la danza clásica, por ejemplo, hay un movimiento, una gestualidad, por ejemplo, esos giros múltiples que se dan sobre un mismo eje, son una afirmación de una gestualidad profunda, pero que es pasajera. En el siguiente paso ya se pierde. Por lo tanto, el instante no quiere decir irracionalidad. Porque para llegar a esa interpretación musical o para llegar a esas múltiples vueltas sobre un eje, hay todo un trabajo muy complejo detrás, con una intencionalidad que sea capaz de afirmar esa gestualidad en ese único instante que tiene para manifestarse. Lo mismo la declamación poética. Se declama la poesía, pero esa palabra pasa, es pasajera. Sin embargo, para llegar a esa construcción, a ese ponerse en la realidad, ha tenido que ser preparado con todas las capacidades que el ser humano tiene, la inteligencia, la voluntad, el mundo emotivo, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, el instante no es ese captar el instante como ponerse ahí para ya que suceda algo, no tiene por qué ser irracional. Puede estar buscado, muy bien buscado. Yo me acuerdo una vez en Nueva York que estábamos haciendo un curso de fotografía con el fotógrafo de la National Geographic, uno de los viejos fotógrafos de los años 70. Hay tutoriales en YouTube que lo pueden buscar, es muy interesante porque él contaba las horas que se tenía que poner delante de una manada de búfalos para poder sacar la foto precisa. Entonces ahí uno tiene la relación, o sea, preparó y nos contaba cómo preparaba la película, porque en ese tiempo era con película, y el ángulo, etcétera, etcétera. Probaba una y otra posibilidad, etcétera, etcétera. O sea, hay tal preparación del momento que el momento es como el coronamiento de todo ese proceso, pero sin ese momento no existiría el resto. Por lo tanto, en eso se ve que, claro, es un instante, pero es un instante que se registra, o sea, se representa, se presenta nuevamente con todo el peso y la profundidad de lo real, esos modos de ser. Por lo tanto, de vuelta, se manifiesta la realidad en su modo íntegro, mediante un objeto íntegro, que habla de una realidad profunda y que cautiva. Por eso que, bueno, ahora ya será vía online, pero cuando éramos chicos nosotros teníamos las revistas de la National Geographic, que eran fascinantes, las fotografías, las imágenes, incluso quizás hasta uno podría decir casi espontáneas, pero no eran para nada espontáneas. Por lo tanto, se unen las tres cosas acá, ¿no? La fascinación del medio, el contenido significativo semántico, porque es un algo para un ser que piensa, y un instante que está cargado del arte en cuanto a dimensión sintética de la realidad a la que todo el mundo es atraído. Lo que pasa es que hoy en día el instante es sinónimo de irracionalidad o inconsciente, es como sinónimo de espontaneidad.
y también porque de algún modo hay un peso tan fuerte en el aparato que hay una especie de pereza de toda la preparación técnica y teórica de lo que se tiene que hacer. Las mismas cámaras hoy en día fotográficas son fabulosas, son fabulosas. Un mini Hay computador. cientos de posibilidades Sí, y realmente es una cosa casi mágica, digamos, ¿no? sí. Entonces, claro que fascina y uno puede caer en eso. Me acordaba, porque ahora un poco esta pregunta que dice el instante decisivo de esta fragmentación de la realidad. Seamos sinceros que desde hace tiempo estos grandes referentes de esta fotografía documental, de esta fotoreportaje, de esta fotografía humanista, en esas grandes fotos que se han valorado mucho de ellos, se generaron grandes mitos, ¿no? De que el fotógrafo salía a la calle, hacía clic y lograba esa foto que tenía una geometría y una composición brutal. Claro, pasaba eso, se pasaba horas esperando para que, de eso después se va develando, muchos otros fotógrafos lo van reconociendo cuando estudian más en profundidad estos grandes referentes o que empiezan a conocer esos grandes secretos, que el fotógrafo pasaba horas sentado en el mismo lugar varios días hasta que esos elementos de su foto, de su gran foto, coincidieran. Entonces, bueno, ahí está esa cosa de decir, bueno, la pensó a la foto, hubo un proceso, probablemente muy distinto al proceso de la fotografía significada, sin duda. A ver, podemos entonces decir que la fragmentación de la que hablamos en el video anterior, que es a la que me quedo dando vueltas, es una fragmentación que está más orientada, o hay que trabajarla y analizarla en aquellos trabajos, bueno, aquellas obras de arte en la cual se ha generado un contraste, como una lucha entre lo material y el alma espiritual, y no se ha logrado trabajar de forma articulada entre la materia y el alma espiritual, o sea, que las dos trabajen y no que las estén como eh, enfrentando. ¿Será eso esa fragmentación de la que hablamos? Bueno, el arte, como cualquiera otra de las dimensiones del ser humano, es reflejo de cómo está el ser humano hoy en día, que está fragmentado. Es decir, somos pura emotividad a servicio de la ideología de turno. Por lo tanto, claro que la obra va a salir con esta característica. El arte hoy en día es político porque genera política y entonces es un avatar, un instrumento, un medium, una marioneta del sistema ideológico contemporáneo. Y ahí hay otro tipo de fragmentación, no solo de la obra, sino de su autor, y de su autor a través de la obra pasando al receptor, se fragmenta el receptor. Por lo tanto, cualquier tipo de tomar la parte como si fuera el todo, absolutizarla, es deshumanizar a la obra, al ser humano que la creó y al ser humano que la recibe. Por lo tanto, en vez de fragmentación, yo creo que habría que hablar, para hablar en positivo de esto, de este encuadre o de esta elección de tema o de este enfoque particular, con humildad en el sentido que eh, el ser humano el artista es limitado porque es un ser humano limitado, como todos los seres humanos de este mundo, espacio-temporalmente, en capacidades, en edades, etcétera, etcétera, en medios técnicos. Entonces, de algún modo siempre hay una elección, hay un encuadre, hay un recorte de la realidad. Entonces, entenderlo así me parece a mí que es ese tomar una parte para representarla. Pero también yo cuestionaría, por ejemplo, cuando se habla hoy día, a diferencia de los más antiguos, digamos, eh, mencionaste la fotografía como si fuera humanista. Yo creo que hoy día es de propaganda político-económica, digamos. Incluso aquella que se presenta como humana para rescatar lo humano, como hablamos en algún momento de la fotografía de guerra, por ejemplo. Eh, de algún modo, entonces, hay una especie de separación
de elementos de esta realidad compleja en la que vivimos, absolutizándolos, como si fuera tal aspecto lo único en el que habría que pensar en la realidad, tal cosa política, tal cosa hoy día de género, tal cosa de, etcétera, etcétera, etcétera. Conflicto político, civil, o etcétera, ¿no? Y por otra parte, también habría que evitar, en este sentido, para no caer en esta fragmentación negativa, en quedarse en este esteticismo de la composición. Cuando hablaba recién en el ejemplo de esta persona que se queda ahí esperando que los astros se alineen para sacar la fotografía justa, no era solamente la composición justa, sino que los elementos se integraran en una composición que tuviera carácter semántico, por lo tanto es una obra significativa. Porque no era lo mismo tal o cual ángulo particular, tal o cual distribución de los elementos en el plano bidimensional, sino que de algún modo que dijeran tal o cual cosa en cuanto al contenido. Y por eso que de vuelta en el ejemplo, nos explicaba este gran fotógrafo en lo que él había planeado temáticamente y luego en lo que iba procesando en el momento en que trataba de encontrar ese momento justo, ese instante justo. Entonces, de algún modo van coincidiendo las dos cosas. Y ahí entramos en el segundo aspecto de la belleza, en la segunda condición objetiva de la belleza, que es la proporción adecuada. Es decir, que la fotografía sea íntegra, o sea, que sea lo que tiene que ser, un registro, eso de representar por medio técnico particular, entonces con características y elaboraciones particulares, pero que además esos elementos se vayan integrando de tal modo que hablen entre sí y que den cuenta de un todo único, uno y articulado, organizado, significativo. Por eso que hablaba de la composición, pero también del tema. Hay distintos niveles ahí de proporción. Y después, entre ellos, vamos a ser más técnicos, si uno lo quiere, ¿no? Que si el uso de las luces de tal modo, ¿no? Que también entra dentro del tema compositivo, pero eh, eso en relación al sujeto, por ejemplo, representado, ¿no? Y eso a su vez en el pensamiento de aquel que captura eso, que aprehende eso, en relación al efecto en el espectador. Entonces, de algún modo, esa proporción intrínseca de la obra ya, esa entonces relación adecuada en los elementos de la obra, crean una relación con el receptor, por lo tanto crean una proporción que excede a la obra misma, crea una proporción entre la cosa y el sujeto que la ve. ¿Cuál es la proporción esa que crean? Que el ser humano que ve la fotografía la pueda ver, o sea, que no sea una fotografía imaginaria, que tenga los medios para verla, una persona que no tiene una pantalla hoy en día no puede ver fotografía digital, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que sea capaz de reconocerla, conocerla nuevamente, y que establezca una relación inteligible, es decir, de una cosa hecha por un ser humano a un ser humano que es capaz de percibirla intelectualmente, inteligiblemente, y que en esa aprehensión intelectual tenga un eco en todo su mundo interior. Por lo tanto, el contenido técnico tiene que estar unido con el contenido semántico. No puede ser solamente composición al modo de la abstracción pictórica, porque si no, estaríamos de vuelta en esa fragmentación de la que veníamos hablando, esa absolutización de un elemento. Por lo tanto, quedaríamos en la estética, ¿no? Una fotografía que tenga tales líneas de composición, tales valores tonales, tales contrastes, etcétera, pero que queda en el impacto sensorial y después ¿qué? No dice nada. Entonces, se pierde la integridad y se pierde la proporción, porque no crea relación de un sujeto humano con una cosa hecha por un sujeto humano. Cuando ya entrando en la proporción ordenada, en uno de sus videos usted cita a Plotino, este pensador que dice, acuerdo, o sea, cuando habla de la proporción, Plotino, ¿no?
dice que consiste en un acuerdo o relación ordenada de las partes entre sí y de estas con el todo. Y me paso, yo como yo me recibí de diseñador gráfico, entonces en el diseño gráfico nos profundizamos mucho el tema de la teoría de la Gestalt, esta corriente filosófica alemana en la cual después la psicología moderna la usa mucho para otras terapias, donde la forma, por eso si no me equivoco, porque hubo una discusión, he leído que como que nunca fue muy claro que Gestalt significaba forma, bueno, pero plantea algo muy similar la teoría de la Gestalt, muy similar a lo que plantea Plotino, al menos de lo que yo me acuerdo, que el principio de la Gestalt era que el todo es la suma de las partes. Pero mi pregunta es, ¿puede ser que la Gestalt se haya inspirado en la tradición clásica, en los pensadores clásicos como Plotino y tantos otros, para poder plantear su teoría alrededor de la forma? ¿Podemos no decir que la teoría de la Gestalt tiene cierta similitud o al menos va acorde al pensamiento de la tradición clásica de las artes, de las bellas artes? Lo que pasa es que ya cuando entramos en el tema de la Gestalt, estamos en ámbito de la antiguamente llamada nociología, el estudio de la inteligencia, pero ya cuando comenzamos a adentrarnos en el ámbito del desarrollo filosófico de Kant, con las críticas que él hace a la razón pura o al juicio, las palabras van siendo las mismas, pero los significados son diversos. Por eso es que cuando se estudia el tema de la forma en las artes, hay que identificar bien cuál es la terminología o el significado que estamos usando en esa terminología. En el mundo clásico la forma tiene que ver por eso yo en los videos repito muchas veces los sinónimos para que no se entienda otra cosa. Forma, esencia o naturaleza. De algún modo es aquello que da el ser en el ámbito de las cosas naturales, forma dat esse, se dice. Pero en el medio artístico, como es una cosa artificial, es decir, una cosa hecha con arte, artificial es arte facere, facere es hacer con arte, la labor artística, por lo tanto es algo que no es de la naturaleza, que no ha sido creado desde la naturaleza, sino son elementos configurados, conformados, por lo tanto que son elementos, por ejemplo, no sé, los pigmentos sobre un plano bidimensional en una pintura, son elementos, son partes constituyentes de una pintura, pero no crean la naturaleza de una cosa que se llama pintura, sino que hay una configuración, hay una conformación, una forma que muchas veces tiene que ver con el contenido, con lo semántico, una forma significativa que organiza los elementos para identificarlos como uno articulado y significativo. Pero, por ejemplo, no sé, pensemos ahora en la fotografía sobre papel, ¿no? Impresa. Es tinta sobre papel, nada más que eso. Pero de algún modo uno no dice, me gustó esa tinta sobre papel, uno dice, me gustó esa fotografía, identificándola como uno, único, articulado y significativo. Por eso que la forma no es al modo de la Gestalt solamente en esa parte de la teoría de la Gestalt que es de esa mera circunscripción de algo, ese perfil de algo, esa configuración por partes puestas de modo tangencial, una al lado de otra, sino que en las artes estamos hablando de que es algo que la constituye como cosa, como una única, articulada y significativa. La proporción da cuenta de esa relación adecuada entre esos elementos que son constituyentes y por lo tanto que se relacionan con esa primera condición objetiva de la belleza, que es la integridad. Y esa adecuación, esa proporción adecuada significa que
establece una relación entre la mente de aquel que la realiza y la cosa misma, y por lo tanto hay una verdad de la cosa con el intelecto de la persona que la concibe. Eso es la verdad de la obra de arte, pero también establece una relación adecuada, una proporción adecuada entre la cosa y la mente del espectador. Por lo tanto, ya la proporción no es solamente una configuración externa, sino que de algún modo le manifiesta al espectador que es una cosa, una única, articulada y significativa, y se le presenta como tal. Le dice algo, no solamente al nivel intelectual, sino que todo el mundo interior de la persona. Por lo tanto, no es la forma una especie de límite, ¿no? Físico de ciertos materiales, ¿no? Hay un texto de Tatarkiewicz, un libro que se llama Ideas del Arte, creo que se llama Ideas del Arte, se me olvidó, en el que va a tratar sobre la forma en las artes, y él trae una serie de posibilidades en el tiempo, ¿no? De cómo se ha dado. Y una de las últimas va a referirse de la forma aristotélica, ¿no? El filósofo griego, que la vehicula Santo Tomás de Aquino hasta el día de hoy. Y la forma aristotélica es esa forma en las cosas naturales que da el ser, es la esencia que da, en el sentido que se da para que se constituya la cosa. En el caso de las artes es la forma organiza, es una forma configuradora, una forma conformante de los elementos para que constituyan esa cosa, ¿no? Claro, un poco se lo planteaba porque cuando uno ve distintos cursos de composición fotográfica, hay muchos elementos que se toman de la Gestalt. Por supuesto, se habla de las reglas cuando no hay reglas en realidad, y esto de las reglas es muy de las leyes que se plantean en la Gestalt. O sea, se toma mucho de la Gestalt en general. Por eso se lo preguntaba. Entonces, para ir cerrando ya esta pregunta y que no se extienda mucho, lo ideal sería aprender composición fotográfica de lo que fueron los cánones propios de las bellas artes, es decir, lo que fue el modo de aprender a componer todo el tema de la proporción, de la simetría de los cánones antiguos. O sea, sería eso un poco la propuesta. No creo que haya que determinar como absoluto ciertas reglas que se han dado en el Mm, tiempo, ajá, sobre las que no se pueda ir desarrollando sus posibilidades. Y tampoco creo que haya que descartarlas solo por el hecho de que sean antiguas, como si lo claro. nuevo fuera criterio de absoluta legitimidad y verdad. Yo creo que en las artes hay que estar siempre con una consideración sobre el patrimonio histórico-cultural de la disciplina en particular, pero de las artes en general. Porque incluso a través del tiempo, en el caso preciso de la composición, han cambiado las reglas, pero siempre es ese tratar de algún modo de controlar las posibilidades de distribución de los elementos en un plano bidimensional o tridimensional, en el caso de de escultura, arquitectura, teatro, danza, etc., para que formen como una estructura sólida y fundante de todo lo otro, de todo el aparato de la obra de arte. Por eso que hay que considerar las reglas y es importante aprender bien las reglas. Y no como dicen hoy en día, aprender las reglas para romperlas. No, eso es lo más absurdo que hay. Es poseerlas de tal grado, con tal maestría, que se conviertan en segunda naturaleza, a partir de la cual voy a ir sacando todas las vetas posibles de esas mismas reglas. Por eso, por ejemplo, en composición hoy en día se discuten las clásicas, ¿no? Regla de tres y regla de oro.
se discuten a veces con fundamentos ciertos, qué sé yo, no sé, las obras de Leonardo da Vinci. Los artistas generalmente no han dejado un manual de cómo construyeron las cosas. Intuitivamente uno percibe, porque en el ambiente se dieron todas estas posibilidades. Eh, y hoy en día, por ejemplo, los mismos aparatos electrónicos vienen con una grid, una rejilla, digamos, de posibilidades de componer bienes, para organizar bien los elementos. O sea, cualquier medio que nos permita organizarlos bien son válidos, me parece a mí. En las teorías más avanzadas se hablan de cientos de posibilidades, incluso con experimentos muy interesantes, ¿no? ¿Cuánto es el efecto que produce efectivamente tal o tal composición en cualquiera de sus posibilidades? Eh, por lo tanto, yo no descartaría las otras posibilidades actuales de composición. Lo que sí es que, volvemos a lo mismo, no absolutizaría la composición como si fuera lo único del arte, sino que es un instrumento más al servicio de un macrocosmos más importante, que es la obra de arte. Macrocosmos en el sentido que en sí misma forma un sistema ordenado de partes relacionadas entre sí, que es la proporción adecuada. Entonces yo uniría las distintas posibilidades, sea lo más técnico, la distribución de los elementos en una superficie o en un plano tridimensional o lo que sea, con esto que tiene que ser, con este orden que, que manifiesta la proporción, que es el orden de esta unidad. O sea, es una cosa que es lógica, significativa y que además es subsistente, es decir, permanece en el tiempo. Entonces no puede solamente agarrarse de un aspecto como la composición, porque va a pasar, no sé, en 500 años más, ya ese tipo de composición tan concreta, de un tiempo-espacio concreto, no va a ser, si no es objetiva, ¿no? Si es subjetiva, no le va a dar subsistencia a ese ser. Por eso que, por ejemplo, volvemos al inicio de esto, hay que considerar la proporción clásica, porque ya ha estado probada por miles de años de su efectividad en el comunicar el contenido de una obra. Entonces yo no descartaría ni lo antiguo ni lo moderno, yo vería que se organizaran bien y que dieran cuenta de la realidad de lo que es la proporción adecuada, Claro, ordenada, ¿no? hacer algo al modo de Pablo. Una cosa significativa, lógica y subsistente. Claro. O sea, un modo entre los dos aspectos de ser como San Pablo, tomar lo bueno y desechar lo malo, pero Sí, que ninguna y sí. la otra son, o sea, buscar cómo se puedan integrar. El que Sobre hay todo un fotógrafo, escapando de este esteticismo del que hemos hablado, de eso que queda solamente en el impacto sensorial y que pasa lo que pasa, cualquier cosa que se queda en el impacto sensorial. Por eso hoy claro, día se habla del gusto de las artes, es muy moderno, posmoderno, es decir, como si uno estuviera comiendo un pedazo de carne, digamos, en vez de disfrutar claro, de una obra de arte. Porque es de lo sensible. Sin embargo, el arte es de las cosas que de algún modo construyen el alma de la persona que la recibe, ¿no? Por lo tanto, son claro. mucho más profundas. Para ir cerrando este planteo, esta pregunta que hice recién, para los que no lo conocen, seguro que hay varios que lo conocen, fotógrafo, quizá usted también, hay un fotógrafo español, José Benito Ruiz, que es uno de los que, es más, se lo reconoce y se lo estudia, porque fue justamente el que empezó como a no quedarse con los manuales estadounidenses de composición que se quedaron justamente en esto de las reglas, de solamente en eso, de las teorías modernas, sino que él dice, yo indagué más, me fui más a las artes clásicas, profundicé más ahí y descubrí realmente una gran riqueza a la hora también de aplicarlo en mi fotografía. Esto a modo de corolario de lo que usted acaba de decir, ¿no? De buscar, de tratar de unificar las dos tendencias, por decirlo. Y bueno, ver. Para ir cerrando con la proporción, ¿qué pasa? Uno como fotógrafo, la cámara está compuesta por ese cuerpo y los lentes, y en la combinación técnica de lo que en el cuerpo más los lentes
los efectos que se generan, como dijo más adelante, y que es la tendencia hoy a hablar de narrativa visual, especialmente los efectos propios de la física de las ópticas, que se generan cuando uno hace una foto con una gran angular, con un telemétrico, suelen usarse para un mensaje, un significado distinto. No es lo mismo usar un teleobjetivo que una gran angular, porque la misma naturaleza genera ciertas deformaciones o no, ¿no? O acerca más o aleja más. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de la debida proporción, que exige que haya armonía, es decir, un conjunto, un acuerdo, una concordancia entre los elementos que la estructuran, o sea, de una realidad dada, usted pone un ejemplo en uno de sus videos muy interesante que se me hizo como un clic, que es el ejemplo del cuerpo con miembros desproporcionados. ¿Pero por qué me hizo un clic? Porque hay un recurso que esto se ve mucho en la cinematografía especialmente, que cuando se trabajan con los planos, ¿no? Un contrapicado, generalmente los contrapicados son los más usados, se usan las gran angulares por cómo la perspectiva se ve bien como forzada, bien exagerada, pero se generan desproporciones, especialmente en el cuerpo. Por supuesto que las grandes, o sea, los estudios sobre la fotografía te dicen, mira, no hagas un retrato con una gran angular porque se deforma la cara, pero cuando se hace intencional, con una narrativa visual, de deformar los rasgos físicos, podríamos estar hablando de una desproporción, de algo que no me permita aplicar la proporción dentro de estas tres condiciones objetivas, el usar una gran angular para generar un efecto de deformar un rostro o un cuerpo porque la estoy haciendo en un contrapicado. ¿Podría llegar a ser válido usarlo o estaría de un modo para poder comunicar belleza, ¿no? Siendo contrario, o sea, o contradictorio? Creo que cada fotografía y el sistema que uno usa a modo de instrumento, un medio para, tiene una lógica interna. Porque cuando hablabas de esa desproporción proporcionada, porque toda la fotografía, como está hecha con el gran angular, toda la fotografía tiene una desproporción, pero está proporcionada porque está hecha con un mismo elemento, con una misma idea, en una misma estructura lógica. Por lo tanto, es una desproporción proporcionada, no es total desproporción. Si fuera total desproporción, es decir, que ninguna de las partes de los elementos tuviera relación con el otro, estaríamos entrando a el feísmo. El feísmo como estructura de la cosa y no como el sujeto de la cosa. Y eso es lo que tiende la cultura actual, es decir, la cultura de la muerte es la cultura de lo feo, pero lo feo no eh, como sujeto o estas ¿O no? exageraciones, por decirlo Claro, así, digamos, o sea, como... cuando se comunica lo feo es válido, porque uno está queriendo comunicar cuando algo es feo, pero no valiéndose de lo feo para comunicar. Ese sería un poco su planteo. A ver si Sí, tiene entendí eso bien. también, ¿no? Pero es más que eso porque una cosa es el sujeto, la cosa representada, ¿no? Por ejemplo, en pintura, eh, a mí me gusta hablar del ejemplo que es más sintomático en el arte religioso, que es Cristo crucificado. Cristo crucificado es un cadáver colgando. Entonces, como tema, no es bonito, es feo, es un Exacto, cadáver. sí, Sin tal cual. embargo, tiene otra estructura como obra de arte, estético-semántica, que hace trascender ese sujeto representado y lo hace ser bello. Entonces no es ese sujeto, sino que es cuando la cosa misma tiene un problema estructural que le hace perder la integridad y la proporción. Eh, Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que una cosa está mal hecha, o sea, hay algo que, que es desproporcionado al orden lógico de la cosa. Por eso que yo hablaba en el ejemplo de la gran angular, es todo desproporcionado, por lo tanto hay una proporción, hay una relación adecuada en esa aparente desproporción. Efectivamente, cuando se llega a un punto, a un límite que
en el cual se puede romper eso y que el sistema se puede desarmar y por lo tanto se pierde la integridad y la proporción adecuada. Pero hoy en día están tan bien hechas esas fotografías que hay una especie de lógica interna, digamos. Pensemos en la fotografía, por ejemplo, de un zapato en una de las tiendas de zapatos, de fotografía de producto, en donde está muy cerca del plano, primer plano, y todo lo demás está desenfocado, entonces el cuerpo parece gigante, ¿no? Alargado hacia atrás. Bueno, pero ahí hay una lógica interna, eso es una desproporción proporcionada. Claro, sí, que Entonces se usa es mucho un como recurso efecto. técnico, digamos, no es Claro. realmente el feísmo. Lo que pasa es que la cultura de hoy tiende a eso otro, a lo que muchas veces yo hablo de arte chatarra o mediocridad, lo brutal, digamos, ¿no? A eso es lo que eso es lo que puede dañar la proporción. Y en este sentido puede dañar la tercera característica objetiva de la belleza, que es la claridad. Lo vuelve confuso, lo vuelve ininteligible, le apaga eso que de por sí tenía que tener toda obra de arte, ese brillo atractivo. Y como el ser humano, sobre todo en las artes que tienen que ver con lo humano, porque pensemos en el retrato, el ser humano tiene en sí mismo la capacidad de captar aquello que es desproporcionado. Por más que la persona que lo está viendo no tenga, pero cero talento, digamos, para nada, sea negado para las artes. Sin embargo, el solo hecho de verse en el espejo que tiene dos ojos más o menos a cierta altura, ya te hace percibir que cierta cosa no está tan bien compuesta, por decirlo Claro. así superficialmente. Pero de algún modo entonces la, ese pasar de la desproporción a lo feo, a lo bruto, es pasar a ocultar esa última característica que precisamente es la que nos vincula con la obra de arte. La claridad es la que hace de puente. Es aquella que incorpora el elemento subjetivo en la experiencia de la belleza, o sea, el sujeto otro que contempla eso y lo contempla porque es contemplable, es atractivo, ¿no? Atrae, ilumina y es una luz atrayente, ¿no? Lo feo elimina eso, oculta eso, lo confunde. Entrando en la claridad, porque la verdad la claridad, en realidad no tengo mucho más para ir cerrando, porque ya me quedan dos preguntitas y ya ahí cerramos por la claridad. Me parece que es como la parte fundamental de la fotografía, por dos razones. Primero, porque la naturaleza de la fotografía es el registro con la luz, es decir, donde no hay luz no hay foto, ¿no? Por ende, al no haber luz y no haber foto, es decir, no hay nada que comunicar, no hay nada que decir. Pero al mismo tiempo, la claridad de la cual usted también siempre habla en estas tres condiciones, es la claridad de la que justamente, como dijo recién, no confunde, sino que aclara, es decir, da, como se suele decir, echa luz ante algo confuso, te lo explica, te lo permite entender. Pero en la fotografía se suele dar, especialmente en las tendencias más modernas, este recurso de que esto también viene mucho del diseño gráfico, ¿no? El orden de lectura que le llaman, es decir, que el artista o el autor propone una foto en la cual exige más de una sola lectura, más de una, más de una interpretación. O sea, entonces, en este orden de lecturas, algunas son muy efectivas en cuanto a la primera no entiendo, la segunda me aclara algo y la tercera me termina de aclarar toda la composición. No es fácil, no es una técnica fácil, muchos creen que pueden hacerlo y no es fácil, son pocos los que lo logran, pero en este recurso puede haber claridad cuando ha logrado ese recurso, es decir, una primera lectura que no se entiende, que exige al espectador a tener que como comprometerse y meterse un poquito en la obra para luego poder tener más claridad, que uno, como que aparentemente la misma obra va dando claridad. ¿Podemos hablar de claridad en este recurso?
Quizás antes es considerar una cosa, las tres condiciones objetivas de la belleza se dan simultáneamente, no Mm, cronológicamente, por lo tanto se dan, ¿y por qué esto es importante? Porque se dan en una cosa que es un ente único, articulado, significativo y subsistente. Por lo tanto se dan al mismo tiempo, es en el contacto de una persona con estas tres condiciones, las separamos metodológicamente para sí, poderlas para explicar, pero entenderlas, se dan exacto. Ujú. simultáneamente, por lo tanto, cada una contribuye con lo que le es propio, la integridad con que la cosa sea y que sea de un modo particular, con la esencia, la proporción establece todas esas relaciones en sus distintos elementos y la claridad es la que precisamente pone en contacto esas dos dimensiones con el sujeto que es capaz de entrar en contacto. Por lo tanto, la claridad se puede analizar en sus dos como niveles, también que se dan simultáneamente o se deberían dar simultáneamente. La claridad material, que tiene que ver más bien con lo percibible del objeto, en el caso de la fotografía, pensemos por ejemplo en una representación en una pantalla, entonces yo la veo en la pantalla y veo que es algo que está allí que en un plano bidimensional, porque la pantalla tiene dos dimensiones, con una serie de características, una composición, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay una claridad material, ¿no? No es que la claridad, en el caso de la fotografía, sea la luz, que es el material con el que trabaja, de algún modo se vincula porque es lo que da consistencia metafísica a lo que nosotros llamamos fotografía. Eh, pero va más allá de eso, digamos, ¿no? Esa es la claridad material. La claridad intelectual o inmaterial, para usar la otra parte de la ecuación, eh, se refiere a todas esas cosas que van más allá de lo perceptible, pero que implican lo perceptible. Es decir, yo observando esta imagen, eh, aprehendo otras partes de esa realidad que van más allá de mi percepción de, qué sé yo, en un retrato de un rostro, de los ojos, del pelo con esta luz, en esta composición. Y ahí entonces entramos ya en la claridad esa inmaterial que implica la capacidad de que sea inteligible de la persona que la ve, recognoscible, o sea, cognoscible nuevamente, que sea vinculante con la persona que la ve, empática dirían hoy día. Entonces ahí también se van articulando todos los otros elementos para que sea semánticamente, se establezca una relación semántica con la persona con el espectador. Y quizás esto se puede confundir también con la narrativa visual, que precisamente lo que decía, ¿no? Es ir haciendo que se recorra, ¿no? el plano bidimensional para ir entrando poco a poco en las otras capas de la imagen, ¿no? Sin embargo, la narrativa visual tampoco es un contar algo, un informar de esto, esto y esto otro, sino que la narrativa visual también significa eso con lo cual iniciamos, que es darle al otro la posibilidad de experimentar la realidad con sus modos de ser, verdad, bondad, belleza, unidad, nuevamente. Y entonces de algún modo se apropie de esa nueva realidad pasada por el espíritu del artista, por el filtro del artista, de algún modo procesada. Sí, es ese encuadre, ese fragmento que el fotógrafo le está dando, pero es ese fragmento que lo enriquece aún más. Por eso no es solamente la narrativa visual decirle acá hay esto otro, la idea de esto es esto, esto. No, eso es mera información. La realidad no es información solamente, sino que es todo un universo que forma el alma de la persona que ve la realidad, que la percibe.
Por lo tanto, tampoco hay que irse para el otro extremo, que sea solamente intelectual en el sentido científico de la cosa, que agregue verdades científicas a la realidad, sino que la verdad de la realidad también es una verdad, por ejemplo, que implica el mundo interior, la emotividad, los afectos, la imaginación, la fantasía, la memoria, la voluntad, la inteligencia, etcétera, que crezca la libertad de la persona, la cultura, etcétera. Entonces, tampoco es que la fotografía el arte que sea descriptiva en ese sentido. Porque muchas cosas en el arte entran en el ámbito del misterio. Hay veces que uno trata de explicar en la pintura clásica, no, bueno, este es un símbolo tal, esto significa tal. A lo mejor el pintor quiso hacer esa mancha porque en ese minuto ese gesto le decía tal cosa. O, o porque estaba ahí estéticamente bien puesto, o porque texturalmente convenía, etc. No es, entonces la narrativa visual, ¿a dónde está ahí? Y no, es la riqueza de la realidad que uno le propone nuevamente al espectador. Por lo tanto, la claridad es esa parte material, pero también esa otra parte inmaterial, evidentemente intelectual en el primer caso, porque es la facultad más alta del ser humano, pero a la vez que necesita eso material, porque la obra de arte al final es un espíritu encarnado. Santo Tomás de Aquino, cuando habla de por qué nuestro Señor Jesucristo habla en parábolas, va a decir que como Dios se adecúa al modo de ser y hablar de las y entender de las personas. Por lo tanto, dice que las parábolas de Cristo, ese modo poético, es spiritualia sub metaforis corporalia. Spiritualia, las cosas espirituales, las ideas, los conceptos, las percepciones, podríamos agregar acá, encarnado, hecho corporal o bajo la metáfora de lo corporal, o sea, que lo corporal le ayude a decir algo que va más allá de la misma materia, ¿no? Spiritualia sub metaforis corporalia. Y por eso, por ejemplo, que la semilla de mostaza, siendo después con el tiempo un árbol, o sea, una cosa física, ya no es un árbol, sino es el reino de los cielos. ¿Cómo puede ser que sea el reino de los cielos un árbol? Por más que sea el más grande, ¿no? Que los pájaros, ¿no? Hacen sus nidos en las ramas. Jesucristo es el gran poeta, es el que inventó la poesía, digamos, ¿no? Es Dios. Y sin embargo, se adecua al modo humano, es decir, que las obras de arte encarnan la realidad con toda la riqueza que ella es, con todos sus aspectos, material e inmaterial. Eso también son nuestras obras, y por eso que no se puede quedar uno en la parcialidad, sino que tiene que tratar de organizar estos tres aspectos, ¿no? Por más que la ecuación y la fórmula sea siempre difícil. Y la claridad precisamente es eso que nos evidencia, eso que es la obra iluminándose en nuestra mirada que ilumina la obra, ¿no? Por eso que hay que considerar estos tres elementos en la realidad de la experiencia de la belleza en cualquiera de las artes, en este caso de la fotografía, para poder encontrarse con la subjetividad, sea del artista, sea del espectador que O sea que de esta, como aprecia. en el ejemplo que usted ponía de esta mancha que el artista pone que no siempre tiene una explicación, eh, que a veces se pretende dar siempre una explicación, ¿no? Puede pasar también la fotografía cuando el fotógrafo ha decidido mover la cámara para que salga todo movido, o sea, con intención, ¿no? Es decir, generar ese efecto pictórico, o que desenfoque, bueno, el enfoque selectivo es algo que ya inclusive se juega mucho, da su belleza también el enfoque selectivo, por eso se usa tan poco, digo, se usa tanto pero que a veces me ha pasado ver trabajos de artistas desenfocar la foto, o sea, toda la foto, y que solamente se vean las siluetas. Es decir, todos esos aportes podrían ser, estar dentro de estas tres condiciones. O sea, se podrían dar. Como medios técnicos sí se pueden dar. Lo que pasa es que ahí estamos al límite de vuelta del esteticismo. Es decir, Claro, que nos quedemos en la impresión sensible de algo, en la sugerencia eh, inconsciente de algo, entonces que
que lleva al espectador al total subjetivismo y relativismo de lo que está viendo. Sí, es Entonces, si cierto de que son algún técnicas, modo este instrumento lo encamina a una cosa que le haga enriquecer objetivamente su alma, es mejor. Pero si ah, no caemos en esta otra posibilidad, pero sin demonizar esto, también se puede no, no, usar tal un cual. recurso de ese tipo. Lo que pasa es que hoy en día, de vuelta, es casi la fascinación del medio, porque yo me acuerdo en algún momento, yo creo que en los años 2000 o 2005, por ahí, cuando salió Lightroom, ¿no? Del suite de Adobe Lightroom, en que claro, todos usaban el desenfocado y enfocado en una partecita, ¿no? Tratando Tal de cual. corregir Sí, esa sí, tal parte, cual. así en las máscaras o como el medio que sea, digamos, ¿no? Ahora El son los flash. plugins, tanto en Lightroom como Capture One, son todo el tema de los plugins, que esos efectos, esos Claro. colores. Ah, sí, 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 tal cual. Pero yo Entonces, me voy eso ya también, se vuelve claro, fetiche y se sí, pierde propiamente. O sea, ahí está la fascinación del medio, el esteticismo del que estamos hablando, y se claro, pierde aquello que es propiamente la obra de arte, que es siempre vinculada con un artista que es un ser humano, como un claro. regalo a otro ser humano, Sí, estoy de tratándolo como acuerdo, ser humano. claro, estoy de acuerdo que todos estos efectos de los cuales yo le pregunto están muy cerca del límite también de esta mediocridad del artista, lo cual usted habla, porque la fotografía es donde más se ve esta mediocridad, porque es un ámbito en el cual que es un poquito más sencillo de aprender en cuanto al esfuerzo, ¿no? El proceso del aprendizaje, que, por ejemplo, el arte pictórico. Entonces, en esta mediocridad apenas me salió movida o apenas, es intencional, es artístico. Entonces, Claro, es claro. cierto que hay un límite. Y tanto la fotografía como el arte pictórico, cualquier trabajo artístico, exige mucha constancia, mucho estudio y mucha observación, eso sin duda. Me refiero justamente a esa pregunta del que lo elabora, lo trabaja, realmente quiere darle ese plus, pero habiendo previamente, habiéndole visto la intención, porque quería darle ese efecto. O sea, por eso lo preguntaba. Y ya para ir cerrando, y entendiendo que también en la fotografía las tres condiciones se tienen que dar de forma simultánea, no por un lado la claridad, no por un lado la integridad, sino las tres, o sea, integridad, proporción ordenada, o sea, simetría y la claridad. Son dos preguntas que me surge porque hoy la tendencia, inclusive yo he hecho mucho ese trabajo, o sea, a mí me gusta mucho, que es el tema de la fotografía, el retoque digital, pero no el retoque por retocar, o sea, sí, que puede tener un poco esa cosmética que habla usted. Me refiero a este trabajo del retoque cuando uno quiere, en vez de quedarme con la captura sola, es con varias capturas hacer una foto nueva, una imagen nueva. Por ejemplo, uno de los fotógrafos que lo trabaja, pero que mucho más, lo trabajé inclusive ya con el film, con la película, era este fotógrafo español, Chema Mados, Chema Mados, que él de un modo reconfigura, es decir, de varias fotos, una o dos más, reconfigura una nueva foto, una nueva imagen, mejor dicho, más que foto, una nueva imagen, ¿no? Pero está trabajada, hay un proceso, ahí realmente está bocetada, está pensada, no es algo que, listo, la hago y uso un programa digital y chau. En ese trabajo, o sea, en ese tipo de fotos, podríamos también aplicar las tres condiciones objetivas de integridad, buena proporción y claridad. Sí, sí, por supuesto. Primero porque así como nosotros encuadramos o elegimos una parte de la realidad para representarla, también en esa parte ya elegida siempre hay retoque. ¿Por qué? Porque el arte, la labor artística, hace que el artista sea aquel que recrea la realidad, pasa por el espíritu, por lo tanto, selecciona lo que sea útil para el fin de esa obra de arte. En el paisajismo, por ejemplo, hoy día se ve mucho en la pintura al aire libre, ¿no? A la prima, que le dicen, siempre hay selección de los sujetos y de los elementos en el plano, uno va componiendo, sobre todo cuando que la pintura al aire libre uno tiene la contra del tiempo y el cambio de luz,
Entonces tiene que ir componiendo y recomponiendo y retocando, etcétera, etcétera. Y va eligiendo los elementos. Entonces siempre hay retoque, ¿no? No es que salga así nomás, digamos. Incluso la pintura clásica de taller, pintura o arquitectura, lo que sea, digamos, literatura. ¿Cuántos manuscritos a la basura hay de hacerlos y hacerlos y hacerlos? Tolkien se demoró 12 años en escribir El Señor de los Anillos porque había un montón de papeles botados en la basura, porque rehacía, rehacía y rehacía, digamos, ¿no? Siempre hay retoque, digamos, ¿no? Eh, por lo tanto, si el fin es una imagen única, articulada, significativa y subsistente, ¿cómo se llega a esa imagen? Puede ser por 1000 vías, digamos, o sea, se pueden usar muchas fotografías o un programa digital Sí, muchas técnicas, sí. de manipulación digital, etcétera. Yo creo que el límite está en esa fascinación de lo que hablábamos, la fascinación del medio y el cubrir la experticia o la maestría del artista, que tiene que poseer el artista. Porque incluso en la fotomanipulación, que a veces es criticada, yo diría, bueno, hay que ver cuál es el fin que se quería lograr, digamos. Si el fin es directamente engañar, que esa persona que está retratada no tenía esa estatura o no tenía ese color de ojo, etcétera, y estoy diciendo al otro, te estoy engañando casi como producto de marketing, bueno, ahí hay otro problema, un problema ético, me parece a mí. Claro. Pero si es por, no sé, qué sé yo, hoy en día en el arte conceptual, en el sentido del concept art para videojuegos, por ejemplo, donde se tienen que hacer personajes, la creación de personas, de caracteres, ¿no? Lo que se hace mucho, le dicen hoy día photobashing, ¿no? Se van pegando distintos elementos y distintas partes. Hoy día, sobre todo con los programas digitales de manipulación digital, es mucho más fácil, con las máscaras, digamos, ¿no? Entonces, si el objetivo es llegar a tener un producto, bueno, si el producto es eso que se quería sacar, también es válido, me parece, ¿no? Pero de vuelta, el problema es qué es lo que quiero hacer, que sea solamente el impacto visual, que sea un engaño o que sea una obra así significativa, ¿no? Una única lógica subsistente y significativa. Por lo tanto, me parece válido, digamos, que hoy día los medios técnicos te den esa posibilidad, pero que no sea en desmedro ni del objeto ni de la experticia del maestro, ¿no? Me acuerdo también una vez en otro curso de fotografía, un joven que hacía retratos, muy importante en Manhattan. Eh, Directamente, y le decía a la persona al cliente, digamos, le decía que había tomado varias y que iba a componer algo para que más o menos quedara el encuadre como él quería. Y cuando él nos mostraba el proceso, se veía cómo había ido componiendo la fotografía, pero no desmerecía el producto final ni a la persona, al cliente que lo había contratado. Por lo tanto, quizás es válido eso también, digamos, porque el fin, que es el objeto, de algún modo es el que arrastra todos los medios como para que se llegue a esa obra significativa. Bien. Y que recién hablamos un poquito de arte religioso. Me pasó en mi último viaje que hice así medio relámpago, aprovechando las vacaciones de invierno acá en mi ciudad. Había una iglesia que tenía, donde está el altar, arriba, lo que calculo yo que sería el lugar que ocuparía unas ventanas, que las taparon, me parece. Imprimieron unas fotos y las pegaron ahí del Espíritu Santo. Pero más allá de eso, la pregunta es si la fotografía, siempre hablando de arte deleitable, en un ratito la última pregunta ya va al otro tipo de arte, siempre hablando de arte deleitable, si la fotografía como temática religiosa en algún momento podría llegar a convertirse o ser usada como arte sacro. Bueno, ahí hay un problema independiente del tema, ¿no? Porque puede ser una reproducción fotográfica o una fotografía, una reproducción digital de un tema Claro, famoso, por ejemplo. claro, claro. El problema es que ahí
estamos entrando en aquello que es ficticio de aquello que es real. El arte sagrado, una de las condiciones para que sea utilizado en la iglesia es que de algún modo sea vehículo real, objetivo, efectivo de la realidad que representa. Si la realidad que representa eh, es tal o cual misterio, por lo tanto, la cosa que lo tiene que representar de algún modo tiene que tener características de realidad. ¿Eh? Al menos materialmente. Por ejemplo, una pintura que en el caso de una reproducción digital podría ser lo mismo, es decir, son pigmentos sobre una base bidimensional. La pintura, como la reproducción digital, es tinta sobre una base bidimensional. Sin embargo, la pintura no pretende ser una reproducción de otra reproducción, y la fotografía de otra cosa si es una reproducción de una reproducción. Entonces, de algún modo se pierde su carácter de objeto que es capaz de representar la realidad del misterio en cuestión, ¿no? Ese es el problema, por eso que no se puede ocupar en O sea, estaría perdiendo lo que sería dentro de las condiciones la integridad, ¿puede ser? A ver De algún si... modo, sí, es la primera condición, Ujú, sí. bien. Y ya para ir cerrando, la última pregunta es, ya que hablamos todo lo que es arte deleitable, en fotografía hacemos mucho de arte útil. Entonces es una realidad. Entonces la gran pregunta es si en el arte útil, que es cierto, el arte útil tiene mucho de cosmética, de esteticismo, ¿no? Me cuesta decir esteticismo, está, así que se pueden reír. Eh, si en el arte útil podría aplicarse las tres condiciones, podríamos llegar a hacer un trabajo fotográfico en el cual las tres condiciones pueden estar trabajando de forma simultánea. O el hecho de ser arte útil, alguna puede llegar a estar siendo fallando. No, no, de hecho se ocupan las tres condiciones, si no, Ah, no vendería. bien, Si no, no traería a la persona. Pensemos lo primero que hemos hablado, esa atracción natural que la persona siente hacia la realidad, porque la realidad de algún modo es una, verdadera, buena y bella. El claro. producto también es lo mismo. Lo que pasa es que en ese sentido estas condiciones están subordinadas a lo que se quiere conseguir, que es un bien útil, es decir, que sea un bien de consumo. Y pensemos hoy en día, por ejemplo, en los productos, cómo se venden y cómo tratan el tratamiento, digamos, de los productos de modo tan estético que son muy atrayentes y por eso que se consume. El fenómeno Apple, por ejemplo, ¿no? Eh, por eso, claro que se ocupan. Es interesante que en todas las artes se niega y se tiende al feísmo, a la brutalización de las artes, y sin embargo en la industria cultural, eh, perdón, en la industria comercial se usan esos elementos. O sea, están Exacto. afirmando que produce su efecto. En cambio, lo otro, ideológicamente, en la industria cultural postmoderna, en la secta del arte contemporáneo, como le digo, ideológicamente se rechaza esto, pero se ocupa en el comercio. ¿Y por qué? Porque precisamente saben que funciona. Así que claro que lo ocupan y lo ocupan muy bien y de hecho es el campo en donde más se ocupa hoy en día. De vuelta en el ejemplo de la marca Apple, Ujú. el, el ámbito, por ejemplo, de la proporción más material, ¿no? Con toda la filosofía zen por detrás, el minimalismo, esa tendencia a las líneas precisas, sutilísimas, casi etéreas, ¿no? Eh, sea de la propaganda como de los productos mismos. Atrae. Y sin embargo, en el otro arte, en el arte que debería ser el que lleva la delantera en eso, la ideología lo ha poseído a tal punto que le ha destruido esa posibilidad, Es ¿no? Y es cierto. impensable hoy en día hacer arte que tenga la connotación específica de belleza. Bueno, padre, todas estas inquietudes me las ha contestado, me ha aclarado muchísimo. Gracias por la Que claridad. No, sí, sí, bueno, y espero que también el que pueda ver este video le sirva.
Y bueno, cuando tenga otras inquietudes, sin duda las iré anotando y bueno, si Dios quiere, armaremos otro video. Pero Con bueno, mucho gusto, Alfonso, encantado de conversar. Para los que vean bueno, este video, gracias. entonces dejen sus comentarios y preguntas en la descripción. Exacto. Y si Y tiene si alguna otra ven este pregunta que pueda video por servir para primera otro vez, video, sí. claro. Eso, que si tiene otras preguntas para que podamos agregar en un próximo video, bienvenido sea. Claro, 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 sin duda. Y el que está por primera vez acá, suscríbase, dele al like y generalmente ponemos la bibliografía en la descripción para que puedan profundizar en estos temas. Así que nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, Alfonso, por No este hay de qué, padre, momento gracias a tan usted. grato. Y bueno, a todos a su disposición. Dios los bendiga Muchas mucho. gracias, igualmente. Hasta luego.